Vamos a empezar a hablar de corteza cerebral. ¿Se acuerdan cuando vimos en clasificación? Uno de los puntos interesantes que hablamos de clasificación era básicamente la parte superior de desarrollo de los mamíferos. Dijimos que era lo que se llamaba telencéfalo. ¿Se acuerdan? El telencéfalo justamente es básicamente la corteza cerebral, una de las partes. Esto está sacado de un libro, de una exposición americana. Se los mandé a propósito. Yo les mando a veces en inglés y en español para que vean que la docencia es la misma en todo el mundo, para que tengan los mismos conceptos. Y de paso también sepan que la terminología anatómica es la misma. Por eso tanto insisto en esto. Conclusión, nosotros dijimos los lóbulos, básicamente nombramos 5 lóbulos. Claro, uno dice acá, pero acá hay 4. ¿Por qué? Bueno, lógicamente porque hay un lóbulo que no se ve, que es el lóbulo de la ínsula, que un grupo lo eligió para exponer. Si yo me ubico entonces en el aspecto lateral, el aspecto externo, yo voy a entrar, ven ahí adelante, el frontal. Vamos a entrar para atrás, el parietal. Tiene relación con los nombres de los huesos del cráneo que vimos en cabeza y cuello. Vamos para atrás, occipital, y por último tenemos el temporal. Cada uno relacionado con las estructuras del cráneo que vimos en los huesos. Ahora, ¿cómo se divide esos 4? Bueno, básicamente aparecen lo que se llaman sulci o surcos. Esta es la terminología anatómica y bueno, para que se identifique claramente los surcos. ¿Cuáles son estos surcos? Tenemos un surco llamado central y tenemos un surco lateral. Van a encontrar que algunos autores a los surcos le llaman el nombre de fisura o cisura. Es exactamente lo mismo. Por eso van a encontrar que algunos le llaman cisura de Rolando y cisura de Silvio. Quiere decir que el sulcus central o básicamente surco central también lo van a encontrar el nombre de cisura de Rolando. Y hacia abajo la cisura de Silvio o el correcto nombre anatómico es la cisura lateral. Si yo abro la cisura de Silvio, en el fondo de la cisura de Silvio tengo el lóbulo de la ínsula, el quinto lóbulo. Hacia atrás, este surco parieto-occipital no es una verdadera cisura, no es un verdadero surco. Por eso es que en esta zona posterior, en esta zona de acá atrás, es mucho más complejo separar el lóbulo parietal, temporal y el occipital. Están muy imbrincados, están unidos. Cuando ustedes en los prácticos vean el sistema, el telencéfalo, lo van a poder, acuérdense de llevar siempre guantes porque hay muchos preparados de esto, van a identificar perfectamente bien la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, pero la cisura parieto o temporo-occipital no la van a identificar porque realmente no se identifica, cuesta mucho. Muy bien, esos son los lóbulos y los surcos, pero a su vez cada lóbulo está dividido internamente por circunvoluciones, que son estas estructuras que están dividiendo internamente lóbulo temporal, parietal, occipital, perdón, temporal y occipital y parietal. O sea, son estas curvas más pequeñas que no son los surcos. Y eso se llaman circunvoluciones. Justamente Brodmann en Alemania, ahí lo están viendo ustedes, describió la corteza cerebral en 52 regiones. Y ahí son las famosas áreas de Brodmann. ¿Por qué las dividió? Bueno, las dividió en base a las características histológicas. Ahí lo están viendo, él era un histólogo, o sea, que cortaba el cerebro, lo teñía y lo miraba y decía esta área es diferente a esta y le puso los nombres. De ahí vienen los famosos números, área 4, área 43, área 17, 18, 19. Después se logró coincidir el área de Brodmann, que es histológica, con funciones.
Por eso es que en las distintas áreas de broma, no todos los números, pero en la gran mayoría, que son los que usamos, tienen funciones específicas. En el lóbulo frontal, si nosotros nos ponemos ya a entender, esto que yo estoy marcando ahí es la cisura de Rolando, la cisura básicamente que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esta área, esta circunvolución prerolándica o corteza primaria, justamente es el área motora principal. Es decir, esa señorita que acaba de estornudar movió su mano y se tapó la nariz. Justamente su cerebro en un área dio la orden para levantar el brazo y taparse la nariz. Eso vino de esa área de la corteza motora de ella. Esa es la función de la corteza motora, mueve los músculos. Quiere decir que ustedes incluso me están mirando a mí y me están moviendo los ojos. Los ojos se mueven porque la corteza motora está dando la orden de mover los músculos. O mi lengua se está moviendo porque mi corteza motora me está dando la indicación que yo mueva los músculos. Eso, el punto inicial es la corteza. Esa vía de bajada es la vía motora, que estamos viendo, la vía motora, en este caso principal, la que estamos viendo. O puede ser la que va a cabeza y cuello. Son distintas vías que ahora van a ver. Entonces, aquí aparece lo que se llama homúnculus. ¿Lo ven ahí? Homúnculus o homúnculo. ¿Qué quiere decir? Empezaron a ver que en esa circunvolución prerolándica, corteza frontal, en distintas áreas, las células grandes motoras tenían básicamente ubicaciones diferentes. Y empezaron a ver que si estimulaban con electrodos abajo, movían básicamente la lengua. Si estimulaban en el medio, movían la boca. Si estimulaban un poquito más arriba, movían la cara, los ojos y movían mucho la mano. Y para el lado interno aparecía el tórax, el tronco y las piernas. Entonces, no es un verdadero dibujo de un ser humano puesto así, sino que es un dibujo de un humano raro. Por eso le llamaron homúnculo. ¿Por qué? Porque no es un dibujo, no es justamente la cantidad de células para mover la lengua, no son la misma cantidad que para mover el dedo gordo del pie o el hallux. Yo necesito muchas más neuronas para mover la cara que para mover el tórax. Muchas más neuronas para mover la mano que para mover el bíceps. Entonces se hizo ese dibujo de un ser humano raro, donde predomina la lengua, la cara y la mano, y tiene mucha menos importancia el tórax, el abdomen y las piernas. Y eso se llamó homúnculo. Es como un hombre puesto al revés, invertido, la cabeza para abajo y el cuerpo para arriba. Y justamente entonces esto se llama corteza primaria motora o circunvolución prerolándica, lóbulo frontal, y corresponde al área 4 de Broca. Por eso cuando uno pone un examen, ¿cuál es el área 4? El área 4, y ustedes le ponemos área sensitiva, motora primaria, motora secundaria, motora primaria. ¿Ven? Ahí estoy viendo por adentro. Ven que acá tengo el diencéfalo y el cuerpo calloso, lo tengo aquí. Entonces, acá estoy viendo la parte interna de esa circunvolución y miren, ¿qué veo acá? Los glúteos, la pierna y el pie. O sea, la parte menos importante de movimiento, donde necesito pocas neuronas. Necesito muchas neuronas para mover la cara. Ahí lo están viendo ustedes entonces el área 4. Ahora, ¿qué sucede? En este lóbulo frontal, por delante del área motora primaria, o área 4, aparece el área premotora. Está por delante. Siempre en el lóbulo frontal estoy, ¿eh? Esta área o corteza premotora justamente lo que hace es activar
modifica, programa, corrige los movimientos del área motora primaria. Entonces, esta área premotora, si yo voy, por ejemplo, a contraer el bíceps, yo tengo que contraer el bíceps, pero tengo que relajar el tríceps. Entonces, estas áreas premotoras empiezan a modificar la contracción de distintos músculos, porque no es que uno maneja un solo músculo, manejamos un grupo. Y eso es justamente, como ustedes lo están leyendo ahí, activa las neuronas primarias. Esa área premotora que modifica el tema de movimientos es el área 6 y 8 de Brodmann. El área que está, acuérdense que el área motora primaria es la 4, hacia adelante el área 6 y el área 8. Después aparece, fíjense, en esta parte de acá arriba, también área 6 y 8, todas estas circunvoluciones, la 6 y 8, aparece, ¿ve?, la planificación del movimiento del complejo motor. O sea, el área 4 da la orden, pero el área 6 y 8 lo van modulando, lo van corrigiendo. ¿De acuerdo? Por eso se llama premotora. Y debajo de esta zona, vuelvo a repetir, área 4, área 6 y 8, aparece en el lóbulo frontal un área que está muy cerca de la circunvolución de Silvio, o cisura lateral, aparece la famosa área de Broca, que corresponde al área 44-45 de Brodmann. Esa área 44-45 de Brodmann, área de Broca, justamente tiene relación con el hablar. Si esa área se lesiona, el paciente entra en lo que se llama afasia. No puede hablar. Son esos pacientes, vieron que por ahí uno habrá visto algún video o habrán visto quizás en una guardia, un paciente que tiene una ACV y cuando habla no se le entiende lo que habla, habla todo modificado. Entonces dice, el paciente está con una ACV y está afásico, lo van a escuchar. La palabra afasia viene de que no explica, no expresa bien las palabras. Se llama afasia. ¿Por qué? Porque justamente esta área frontal está muy conectada al área motora. Entonces el paciente tiene una hemiplegia, no puede mover la mitad del cuerpo y no puede hablar correctamente. ¿Se entiende? Eso se llama área de Broca. Por eso acaban de leer que la lesión provoca lo que se llama afasia. Área 44-45 de Brodmann. Y por último, en el área frontal, me vengo bien adelante. Fíjense que hemos visto en el lóbulo frontal 4 áreas o 4 zonas, porque no corresponden a las circunvoluciones completamente, corresponden a áreas. Esta área de acá atrás, área corteza primaria, área 4, área por delante, área premotora, 6 y 8, área de Broca 44-45 y me vengo ahora más adelante, área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, toda esta área de aquí. Esto se llama corteza prefrontal, perdón. Esta es la área donde básicamente participa específicamente de lo que son las emociones. También participa el olfato. Tiene que ver también con el juicio que uno hace de una persona o de algo, y tiene también la parte de la memoria está funcionando ahí. Pero en especial esta zona, las emociones. Es decir, uno puede ser más agresivo o menos agresivo dependiendo de esta área prefrontal, de lo que tengamos ahí. ¿Alguien habrá escuchado alguna vez lo que es la lobotomía? ¿Se acuerdan que hace muchos años atrás se usaba la lobotomía? ¿Qué era la lobotomía? La lobotomía era, a través de cirugía, cortar la corteza prefrontal. Hacían un tajo acá. El neurocirujano entraba y cortaba esta área de acá. Track, cortaba. ¿Para qué? ¿Alteraba los movimientos? No, porque el área 4 está de atrás. ¿Alteraba el control de los movimientos, área premotora? Tampoco. ¿Alteraba el hablar? Tampoco, porque el área de Broca está acá atrás. ¿Y entonces para qué cortaba acá adelante?
le cortaba las emociones. Se usaba para los esquizofrénicos, para los depresivos severos, para los psicópatas, los asesinos que no tenían control acá de las emociones, se cortaba quirúrgicamente. Lógicamente, ¿se acuerdan que vimos un video la semana pasada del caso de Phineas que le corta sin querer, con un clavo, con una estructura de metal, le corta, entrando por la cara, le corta el lóbulo frontal? Le hizo una lobotomía quirúrgica, pero traumática. Y la persona se recuperó, hablaba, no tenía ningún problema, pero le cambió el carácter. Bueno, es esto, el lóbulo frontal. Lógicamente la lobotomía se dejó de usar a partir de los años 40 y se hace ahora con descargas eléctricas. Se hace con descarga eléctrica para tratar de que ciertas áreas del cerebro no funcionen correctamente, para frenar los impulsos, porque trabaja sobre, lo vuelvo a decir, el carácter. ¿De acuerdo? Área prefrontal, área 9, 10, 11 y 12 de Broca. Entonces, ahí vimos las 4 áreas importantes del lóbulo frontal: motora, premotora, área de Broca y área prefrontal. Las 4. Y eso explica por qué cuando uno tiene un tumor de cerebro, depende de dónde está el tumor, lo que le está pasando al paciente. O si tiene un ACV, lo que está pasando. O si tiene una hemorragia, un aneurisma, depende de las zonas que compriman, lo que va a representar el paciente. Vamos al lóbulo temporal. El lóbulo parietal, disculpen, está justamente detrás de la cisura de Rolando. Entonces, aquí aparece el área sensitiva primaria. Ustedes me van a decir, este es el homúnculo, ¿lo ven aquí? Eso es motor. Muy bien. El área sensitiva primaria está por detrás. Justamente la misma característica que el área motora, pero está más hacia atrás. Esto se llama justamente área somatosensorial o área sensitiva primaria. Área 3, 1, 2 de Broca. Y también, lógicamente, tiene un homúnculo, igual que el anterior, pero esto no es motor, es sensitivo. ¿De acuerdo? Tiene la parte inferior de esta área sensitiva primaria una cara grande, una lengua grande, tiene después acá arriba la mano y adentro tiene el cuerpo. Es el homúnculo justamente. Entonces, sensitivo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero mover el pulgar, el polichi, activo esta área motora. Siempre las vías son cruzadas. En algún lugar, ya van a ver cuando vean vía, en algún lugar cruza la vía. Entonces, si yo muevo mi polichi izquierdo, mi cerebro derecho es el que me está dando la orden, porque cruza. Ya vamos a ver dónde hace la decusación motora, eso cuando vean vías. Pero en mi mano izquierda la maneja mi cerebro derecho. Mi mano derecha la maneja mi área motora primaria izquierda. Sensitivamente pasa lo mismo. Quiere decir que si yo me pincho el pulgar, el polichi del lado izquierdo, la vía me estimula y me llega aquí a mi cerebro del lado derecho opuesto. ¿Y a dónde? Lóbulo parietal. Y esa es la que me da la descarga eléctrica, el pinchazo, la quemadura, el dolor cuando me martillo el dedo. ¿De acuerdo? Esa es el área sensitiva primaria. E inmediatamente desde aquí sale la respuesta hacia adelante avisándole, te estás quemando, saca el dedo. Entonces se conecta la vía parietal, el lóbulo parietal con el lóbulo frontal que está adelante y yo retiro la mano. Así es como están interrelacionados. Entonces, área sensitiva primaria 312 es retro-rolándica. La otra es pre-rolándica, esta es retro-rolándica. Después aparece un área más hacia atrás que se llama área parietal de asociación, área 7 de Brodmann. Ven que voy combinando la topografía, la anatomía y las áreas de Brodmann. Área 7. La área de 7
es identificación de objetos, se llama estereognosis. La estereognosis significa que yo identifico un objeto con la visión. Yo miro esto, yo sigo, sé que esto es un lápiz, pero ¿cómo sé que esto es un lápiz? Bueno, pues mi cerebro lo captó, pero ¿por qué? Bueno, porque en esa área de asociación yo junté la visión, junté el olfato, el oído y la memoria. En esa zona yo tengo básicamente la memoria de que esto es justamente un lápiz. Esa se llama área de asociación, porque estoy asociando justamente un objeto. Área 7. Entonces, vieron que siempre uno dice, del cerebro sabemos que manejamos un porcentaje. Bueno, es esto. Estas son las áreas que se conocen básicamente. Hay un montón de áreas que todavía no sabemos para qué sirven o cómo funcionan. Entonces, en el lóbulo parietal, dos áreas importantes. El área 312 y el área 7. El área 312 sensitivo y el área 7 es el área de asociación, fibras de asociación. Vamos al lóbulo occipital. Este es más fácil porque cuando vimos vía óptica, justamente aparece en el lóbulo occipital la recepción de la visión. Y esto es lo que se llama básicamente corteza visual primaria, que está acá atrás, bien posterior. Ustedes me están mirando a mí por la corteza visual primaria. Esa corteza visual primaria justamente es la de la visión y es el área 17. Y por delante de esa corteza visual primaria hay una corteza visual secundaria, que se llama área 17, no, se llama 18 y 19, está por delante. ¿Qué diferencia hay? La corteza visual primaria es la que me mira derecho, pero todo el campo que yo estoy viendo lateral, para arriba, para abajo, a los costados, hace la 17 y la 18. O sea, la corteza visual primaria, lo que me focaliza, y todo lo que está alrededor, yo lo veo a él, pero estoy percibiendo cosas a los costados, esa es el área 18, 19 Broca. Por eso van a leer que todo el mundo dice, las áreas visuales son las 17, 18 y 19. Pero la primaria es la 17, 18 y 19 son secundarias. ¿Ven? Es la que da movimiento, la que está en profundidad, la que está relacionada a las cosas que están al lado. Muy bien. Conclusión del lóbulo occipital es fácil. Básicamente dos áreas. La primaria, visual primaria y la visual secundaria. 17, 18, 19. Viene uno de los lóbulos más complejos que hay, que es el lóbulo temporal. Habrán alguien, no sé si lo escucharon, el lóbulo temporal es llamado también el lóbulo de la locura. Entonces, ¿qué característica tiene este lóbulo? El lóbulo es fácil de identificar. Ustedes cuando agarran un cerebro lo van a identificar rápidamente porque está la cisura de Silvio, ahí la tienen. Entonces, de ahí para abajo, todo eso es el lóbulo temporal. ¿Qué función tiene? Hay un área que está justamente en la primera circunvolución, aquí arriba, cerquita de la cisura de Silvio, que se llama corteza auditiva. O sea, ustedes me están escuchando a mí por la corteza auditiva de ustedes. Área 41, 42 de Brodmann. O sea, me miran por el lóbulo occipital, pero me escuchan por el lóbulo temporal. Área 41, 42 de Brodmann. Eso es lo que me escuchan. Y hay una característica. La visión básicamente es vía cruzada. En el quiasma, ¿se acuerdan que un porcentaje cruza? La audición es directa. O sea, del lóbulo temporal derecho me escucha mi oído derecho, el lóbulo izquierdo, el oído izquierdo. Es más directa. Entonces, área 41, 42 es básicamente audición primaria, corteza auditiva. Si yo me pongo a analizar dentro, esto era el cíngulo, el que yo les contaba, la circunvolución la primera, número 1, la superior. Bien. Después tengo la circunvolución media
y la inferior, las de abajo. ¿Ven? Esta de acá arriba es la auditiva que yo les marqué. Ahora estoy yendo más abajo. Esta área corresponde al área 20 de Brodmann. Y tiene que ver con la memoria. Todo lo que ustedes captan básicamente y recuerdan, la memoria está ubicada en esa área. Es la llamada memoria de largo plazo, la que yo me acuerdo de cuando era chico, de cuando era adolescente, de mi primera novia, de mi primer auto, de cuando el doctor Moretti me bajó en el examen de anatomía. Es esa área, ¿de acuerdo? Es la circunvolución temporal, la media y la inferior. Área 20 de Brodmann. Esto es circuito de la memoria. Y existe por adentro, ven, se dan cuenta, ¿cómo me doy cuenta que esto es por adentro? Porque esto es el cuerpo calloso. Yo estoy mirando ahora el cerebro, no por afuera, lo corté en la mitad y lo estoy mirando por adentro. Tengo ahora las otras circunvoluciones que están internas, que son dos, que están alrededor de este gancho o uncus del lóbulo temporal, que corresponden al área 26, 36 y 38 de Brodmann, que son la memoria reciente. ¿Qué diferencia hay? La memoria de largo plazo es la que ustedes les comentaba recién. La memoria reciente es la memoria que uno tiene de las cosas que ha hecho el día anterior, corto plazo. ¿Vieron? Hay una película de alguien que no se acuerda de lo que hizo el día anterior y todos los días repite lo mismo. Hay una película, creo que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? De Adam Sandler. Sí, exactamente, no me acuerdo. Que todos los días empieza la historia pero no la conoce. Eso se llama memoria reciente. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está el tumor o la hemorragia o el problema que tuvo? En esta área. Área 28, 36, 38, que es esta. Esto de la memoria reciente. Entonces ahí tienen, el lóbulo temporal está participando de las dos memorias, la reciente y la antigua. Y por último, el gancho, el uncus, tiene que ver con la memoria olfativa. El olfato, par craneal número 1. Conclusión, el lóbulo temporal tiene que ver con la audición, con la memoria pasada, con la memoria reciente y con el olfato. Área 28 y 34 de Brodmann, y justamente está en la parte interna del lóbulo temporal, que se llama uncus o gancho. ¿Con quién, perdón? ¿Con quién? ¿Con el temporal? Claro, sí. Entonces, ahora viene, vamos a pasar. Bueno, vamos a la última. Ahora le voy a explicar eso que él me está preguntando. Por último, el lóbulo, vieron que vimos afuera 3 circunvoluciones, superior, media, inferior. Adentro, la circunvolución interna, o también llamada paripocampal, el uncus o gancho, y esta cíngulo posterior, área 37 de Brodmann, tiene algo que se llama reconocimiento facial. Es decir, memoria, pero reconocimiento facial. ¿Qué quiere decir? Yo sé que él se llama Juan, yo sé que él se llama Pedro, yo sé que ella se llama Carla. ¿Cómo me doy cuenta? Por la cara. Estoy usando la visión, estoy usando la memoria y estoy usando lo que se llama reconocimiento facial. O sea, estoy conectando todo eso. Por eso es que los lóbulos están conectados entre sí. Uno de los circuitos de memoria tiene que ver el lóbulo frontal, porque dijimos las emociones. ¿Se acuerdan? El lóbulo frontal dijimos tiene las emociones. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo yo identifico que alguien me ejerce una agresión hacia mí? Y eso entra a través de la visión, escucho por el lóbulo temporal, reconozco esa cara, identifico, uso circuito de la memoria, si me saco una pistola o algo, estoy identificando que me van a agredir, y el lóbulo temporal, pero frontal, responde haciendo la agresión, o sea, la respuesta ante la agresión, o pegar, defenderse o lo que fuera.
O sea, están conectados entre sí, claro, exactamente. Muy bien, área 37 es el área de reconocimiento facial. Y ahora me vuelvo hacia afuera. Nosotros habíamos hablado de esta área. ¿Se acuerdan de esta área? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Área de Broca. Bien, lóbulo frontal. Ahora me voy al lóbulo temporal, pero me voy atrás. Acá adelante estaba el área de la audición primaria. ¿Se acuerdan? 41, 42. Me voy más atrás. Área 22, 39 y 40 de Brodmann se llama área de Wernicke. ¿Qué es esta área? El área de Wernicke es una área de comprensión del lenguaje. Quiere decir que el área de Broca es de hablar y esta área es de comprender el lenguaje. ¿Y por qué? Porque hay tumores que afectan esta zona y afectan al paciente. Entonces, un paciente que tiene un tumor en el área de Broca, ¿qué va a hacer? ¿Va a entender que yo le hablo? Sí. ¿Va a poder hablar? Habla incoherencia, habla mal, le cuesta hablar. Entiende, él agarra le dan un papel y él escribe y se escribe claro. Pero cuando quiere hablar le cuesta, no lo puede expresar, se llama fascia de expresión, perdón, bien digo, de expresión, de cuando explica uno. El área de Wernicke no es de poder entender. El área de Wernicke no comprende, es una fascia de comprensión. Entonces yo le digo, ¿cómo te llamas? Y él me contesta a mí, hoy es un lindo día. ¿Por qué? No, el síndrome de Wernicke-Korsakoff es otra cosa. Es el mismo, la descubrió el mismo neuroanatomista, pero es otra cosa. Entonces, el área Wernicke que es de comprensión. ¿Qué significa eso? Yo le abro, le pregunto algo, pero el cerebro de él no lo entiende. Y me contesta cualquier cosa. Escucha, pero me contesta cualquier cosa. No comprende lo que yo estoy preguntando. ¿Cómo uno diferencia? Muy fácil. Cuando uno pregunta y que contesta algo que no tiene nada que ver, justamente, pero se entiende las palabras que está explicando. Eso se llama afasia de comprensión. O sea, comprende, como entiende mal, dice cualquier cosa, explica otra cosa que no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Y eso nos pasa con frecuencia en los exámenes, profesor Robert, cuando preguntamos y nos contestan cualquier cosa, ¿ves? Son todos afásicos de comprensión. Y al revés, la fascia de expresión, uno le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, pero uno le da un papel y un lápiz, escribe y dice, me llamo Juan. ¿Se entiende? Esas son las dos famosas áreas del lenguaje, la de Broca y la de Wernicke. Área 41, 42, perdón, 44 y área 22, 39 y 40 de Broca. ¿Se entendió entonces? Eso es el famoso tema de las áreas de Brodmann, las circunvoluciones y los lóbulos. El lóbulo de la ínsula, básicamente, es el lóbulo que actualmente más se estudia. Es el lóbulo más raro de todos, el que más se está estudiando. Porque el lóbulo de la ínsula no se conoce bien cuál es la función, pero sí se sabe que tiene que ver con memoria, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con el sistema límbico. Y el sistema límbico, ¿qué es lo que es? Es un montón de cosas, entre ellas muchas de las cosas erógenas están en el sistema límbico. A ver, ¿por qué a mí me gusta tal chica y tal chica no me gusta? ¿O por qué me enamoro de tal varón y no de otro varón? ¿Dónde está eso? Bueno, ese es el sistema límbico. Es un montón de estructura, entre ellas incluye la memoria. Por eso es tan complejo esto, ¿de acuerdo? Así que aquel que eligió el sistema límbico es una de las áreas nuevas que se está estudiando profundamente en neuroanatomía. Bueno, y para ir terminando, entonces vamos a hablar algo de circulación, porque la circulación tiene mucho que ver con la corteza. Básicamente, la circulación está dada, el sistema nervioso central tiene dos grandes arterias que está irrigando esto.
la carótida interna y el tronco basilar. ¿De dónde viene la carótida interna que está aquí? Esto es la carótida interna. ¿De dónde viene? La carótida interna está viniendo básicamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos el triángulo de Farabee que se dividía carótida externa y carótida interna? Carótida externa la vimos en cabeza y cuello. Carótida interna se mete por el foramen carotidio, hace el sifón y se manda adentro, va a irrigar justamente el cerebro. Eso es la carótida interna. La otra arteria que va atrás es la basilar, el tronco basilar. Pero el tronco basilar, ¿de dónde viene? Viene de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, lo vimos en cabeza y cuello, va subiendo por los forámenes vertebrales y entre el atlas y el axis hace el sifón vertebral, se unen y forma justamente la arteria basilar. ¿Por qué hacen los dos sifones? La vertebral es un sifón y la carótida es otro sifón. Se sospecha que es para reducir el flujo, que no entre tan de golpe el flujo cerebral. Si no, quizás estaríamos escuchando el pum, 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 el latido por la expansión. Es una de las causas por las cuales se sospecha que es como para que el flujo sea constante y no impulsado, no de golpe. Eso es por eso tienen dos sifones, carotidio y vertebral. Y estas dos arterias vertebrales se van a unir y van a formar el tronco basilar. ¿Y dónde se unen las dos arterias? En una estructura que se va, ahí la están viendo ustedes, esto es la basilar, acá yo tengo las dos carótidas internas, y van a formar esto, el cíngulo cerebral vascular arterial o polígono de Willis, que está conformado básicamente estructuralmente. Las arterias que van a formar el polígono de Willis es la arteria basilar y las dos carótidas. Y van a unirse en 7 estructuras, 7 arterias que van a formar el polígono. Esto es, hay variaciones anatómicas, pero lo habitual es esto. Nosotros tenemos hacia adelante las arterias cerebrales anteriores, son dos, que están viniendo de la carótida, ¿ven? La carótida interna emite dos arterias cerebrales anteriores que se unen en una arteria comunicante cerebral anterior, que es esa de ahí. Hacia atrás aparece la arteria comunicante posteriores, una de un lado y otra del otro lado. Quiere decir que la carótida interna da hacia adelante la cerebral anterior, la comunicante anterior y hacia atrás la comunicante posterior. Y esa comunicante posterior se va a unir a las dos arterias cerebrales posteriores que vienen de la arteria basilar. O sea que la arteria basilar da las dos cerebrales posteriores, las dos carótidas dan las dos cerebrales anteriores. Y se comunican, comunicante posterior, y cierran adelante comunicante anterior. Por eso son 7, no son pares. ¿Por qué? Porque tengo dos arterias cerebrales anteriores, dos arterias cerebrales posteriores, tengo 4, las dos comunicantes posteriores, y tengo 6, y una sola comunicante anterior, que es esta de aquí. Eso conforma un polígono, o sea, conecto la arteria cerebral, vertebral con la arteria carótida. ¿Por qué? Porque si se me tapa una arteria, me está llegando la circulación por el otro lado. Si se me tapa atrás, me está llegando por adelante. Si se me tapa adelante, me está llegando por atrás. Por eso está conectado esto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Eso es el famoso polígono de Willis. Si ustedes miran, la carótida interna emite hacia adelante la arteria cerebral anterior, polígono de Willis, hacia atrás emite la arteria comunicante posterior, pero hacia afuera el gran flujo lo está dando a una arteria que se llama cerebral media. Esta estructuralmente es una de las arterias más importantes de irrigación del cerebro porque es la que irriga el área motora, el área frontal, el área 4 de Brodmann, la arteria cerebral media. Quiere decir que cuando esa arteria se tapa, el paciente queda hemipléjico, la mitad del cuerpo no la puede mover.
En esas áreas se producen, ya viendo un poquito de anatomía más explicada, se producen aneurismas, es decir, lesiones, dilataciones, que las cuales justamente afectan la circulación, comprimen o se explotan. Entonces, el 40% es la comunicante anterior, es una de las más habituales. El 34% del aneurisma están dados sobre las arterias carótida interna, el 20% está dado sobre las comunicantes posterior. Quiere decir que el 95% del aneurisma están dados en la carótida interna y solo el 4% se ven en las comunicantes, en las arterias basilar o cerebrales posteriores. Por eso es que generalmente cuando un aneurisma se rompe, los pacientes quedan hemipléjicos, porque normalmente esta zona es la zona que más frecuente se afecta. El aneurisma quiere decir que la arteria se dilata así como un globo. Eso es lo que produce cefalea, dolor de cabeza, y si eso llega a aumentar la presión, se puede llegar a romper y sangrar. Y eso hace justamente la hemorragia cerebral. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Ubiquémonos, ¿dónde estamos hablando de circulación? Esto es el telencéfalo. Aquí tengo el diencéfalo. Aquí tengo el tronco encefálico con sus tres áreas. Hacia arriba, el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de Barolio y hacia abajo el bulbo. La zona donde tengo justamente la conformación del polígono de Willis es aquí. Esta estructura de aquí es el polígono de Willis, de esta base, está ahí en la base. Y ahí tengo una arteria cerebral anterior, que la vimos recién, se acuerda el polígono de Willis, tira dos cerebrales hacia adelante. ¿A dónde van? A irrigar básicamente el lóbulo frontal, el área prefrontal y el área premotora. Y estas son las áreas que empiezan a irrigar las arterias. Entonces, la arteria cerebral anterior va a estar irrigando bien el área, ven las áreas anteriores. Es esta irrigación que viene por aquí. La arteria cerebral media, que es la que sale directo de la carótida interna, va a irrigar estas áreas de aquí, alrededor de la circunvolución de la cisura de Silvio y la de Rolando, es esta de acá atrás. Y acá tengo el área, justamente el área motora. Quiere decir que si yo tapo la arteria cerebral media, el lóbulo de ese lado se tapa. No tiene circulación, se mueren las neuronas y el paciente queda hemipléjico, porque afecta justamente parte del lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y la arteria cerebral posterior va a irrigar la visión y la parte inferior del lóbulo temporal. Ahí la están viendo por adentro. Cuando se afecta la circulación del área premotora, arteria cerebral media, me va a estar afectando el famoso homúnculo que yo les decía. Este es un corte transverso del telencéfalo. Este es un lóbulo, este es el otro lóbulo, y yo acá tengo el cuerpo calloso que me está uniendo. Este famoso es el famoso homúnculo. Ven que es una figura de un ser humano raro. Mucha lengua, mucha cara, mucha mano y miren, tórax, glúteo, miembros inferiores y pie chiquitos, porque no necesitamos tanta neurona, sí necesitamos neurona para manejar la cara, la mano. Entonces, este es el homúnculo. La arteria, justamente, ven acá están, arteria cerebral media, va a irrigar todo este homúnculo básicamente. O sea que cuando el paciente tiene una hemiplegia también va a afectar la cara. Por eso los pacientes que son hemipléjicos tienen la mitad de la cara que no la pueden mover. Y donde básicamente también afectan la irrigación, la arteria justamente, la arteria cerebral media, esta parte, esta estructura que está aquí, se llama cápsula interna. ¿Qué es esto? Voy a hacer un pequeño esquemita y ya terminamos.
Porque este sí es un tema importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo acá tengo el área 4, con el famoso homúnculo, la cara, la lengua y hacia arriba el cuerpo, con las piernas metidas hacia atrás, ¿de acuerdo? Y acá tengo el pulgar, ¿sí? Área 4. Da la orden para que baje y va a bajar ¿a dónde? Pasa por el rombo encefálico, llega a la médula, baja la vía, cruza, vamos a ver que cruza acá en las pirámides vulvares, baja, el 70, el 80% cruza, solo el 10% sigue, pues puede volver a cruzar, y de ahí va al músculo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Mi cerebro, el lado derecho, da la orden, va la vía bajando y voy a mover la mano del lado izquierdo. El homúnculo mío, o voy a mover el pie, esta área de acá adentro, da la orden del lado derecho y manejo el izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Pero acá en la base, en esta estructura, acá abajo, están los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estructuras, ya la vamos a ver, también que tienen que ver con la coordinación de los movimientos. Acá tenemos de un lado lo que es, lo voy a hacer un poquito más abajo, yo acá tengo básicamente el núcleo caudado, tengo el putamen, el globus pallidum y tengo acá el tálamo. Estoy a la altura del diencéfalo, estoy más abajo acá, ¿eh? Y acá afuera tengo el lóbulo de la ínsula. Y acá afuera tengo la cisura de Silvio, que es donde yo me meto, el lóbulo de la ínsula. Entonces, estas fibras que están viniendo y están bajando van a pasar por aquí. Esto se llama cápsula interna. La cápsula interna es por donde pasan otra vez los núcleos de la base. Esta cápsula interna tiene 5 partes. Tiene lo que se llama el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior. Yo dije 5, acá van 3. Y tiene 2 brazos que van, uno que va para atrás, que se llama retrolenticular, y uno que va para afuera, que se llama sublenticular. Quiere decir que la cápsula interna tiene 5 brazos. Brazo anterior, la rodilla, brazo posterior, el que va para afuera, brazo sublenticular, y el que va para atrás, retrolenticular. ¿Y eso qué es? Las fibras conectan el área 4 con distintas áreas. Entonces, cuando el área 4 da la orden, mi área 4 que está acá arriba baja la orden, pasa por los núcleos de la base. ¿Y por dónde pasa? El área 4 motora pasa por el brazo posterior. O sea, la vía motora principal. Ahí baja la vía motora principal. En la rodilla pasa la vía motora que va a cabeza y cuello. Quiere decir que se llama vía geniculada. Vía geniculada. ¿Por qué geni? Geni quiere decir rodilla. La vía geniculada pasa por la rodilla. Y por el brazo anterior, ¿se acuerdan cuando dijimos el área esas de frontales, prefrontales, en las zonas de integración de la memoria? Pasan por la vía anterior. Y las vías que suben, sensitiva,
va por el brazo posterior también. O sea que va la vía motora principal y la vía sensitiva principal. Dijimos cinco brazos. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, y dije dos vías más. Una que va para atrás, retrolenticular. ¿Qué está atrás? ¿Qué hay atrás? El lóbulo occipital. Entonces, por aquí va a pasar la vía óptica. ¿La que va para atrás? Y esta que va para afuera, que se llama brazo sublenticular, va para afuera, ¿qué está afuera? El lóbulo temporal, que es la vía auditiva. Acá va la vía auditiva. ¿Se entiende? Eso es este corte que están viendo acá. Por eso lo expliqué, porque si uno lo mira así no entiende qué estamos viendo. Quiere decir que cuando yo doy una orden en mi corteza cerebral da la orden en el lóbulo frontal. Tengo que mover la mano izquierda. ¿Qué cerebro es? El derecho. Baja la orden. En el momento que baja, me voy a encontrar con los núcleos de la base. Se mete entre medio de los núcleos de la base y baja la vía. Eso se llama cápsula interna. Es sustancia blanca, no es sustancia gris. Es vías de bajada. Bien. Y al revés, si yo tengo sensibilidad en los dedos y me estoy quemando, siento que hay calor de mi mano izquierda, mi cerebro derecho es el que me está recibiendo, que me estoy quemando. ¿Qué lóbulo? El lóbulo parietal es el que recibe la sensibilidad. Y es directo o cruzado. Cruzadas, las vías son cruzadas. Entonces la mano izquierda es mi cerebro derecho que está registrando que me estoy quemando. ¿Y por dónde sube? Sube por el tronco encefálico. ¿Y dónde llega? Cuando llega a la cápsula interna, vía principal, se va al área 312 o parietal o vía sensitiva primaria. Si yo tengo una lesión en mi vía sensitiva, no siento, no puedo pinchar, clavar, cortar el dedo, no voy a sentir. Y al revés, si tengo una lesión en mi vía motora, no voy a poder moverla. Quedo paralizado. ¿Se entendió? Por eso es importante que ustedes vean a partir de ahora lo que es cápsula interna. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este es el lóbulo de la ínsula, el dibujo. Esto que está acá es el putamen y el globus pálido. Estoy por estornudar. Y esto que, y esto que está aquí es el lóbulo, el tálamo. Y esta es la cápsula interna, ven que hace un ángulo. Esta es la rodilla, este es el brazo anterior y este es el brazo posterior. Y desde acá las fibras que van para afuera, sublenticular, y las que van para atrás, retrolenticular. Ahí tienen las 5 vías. ¿Ven? Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Por la rodilla está pasando los núcleos, perdón, la vía que mueve los núcleos motores de la cara. Es decir, para que mi par craneal número 3, par craneal número 4, par craneal número 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12, yo tengo que mover, son núcleos motores. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que mover, por ejemplo, mi vista para allá. Si yo tengo que mover para allá, yo tengo que usar el sexto par de este lado, que es el abducen, junto con el tercer par, que es el recto interno de este lado, para que mis ojos giren para allá. ¿Sí o no? Bien, ustedes lo vieron en cabeza y cuello esto. O si yo uso mi lengua para hablar, tengo que usar el hipogloso, el número 12. Perfecto. Ustedes vieron la vía periférica, pero eso se conecta con el cerebro. Porque la orden para mirar para allá o la orden para hablar, ¿de dónde viene? No viene del núcleo motor del tercer par, ni del cuarto, ni del 12. Viene de la corteza. Mi cerebro es el que me está dando la orden. Por eso un paciente en coma no puede mover los ojos, no puede hablar. ¿Y de dónde nacen? Nacen de estas neuronas que están en esta área. ¿En qué área? Área 4, frontal, área primaria. Entonces, la orden nace acá arriba, baja por aquí y va al núcleo motor. Al tercero, al cuarto, al sexto, al quinto, etc.
Y cuando baja de allá arriba la orden, cuando viene bajando la orden, en el medio, de la base del telencéfalo, en la parte más abajo, se encuentra con los núcleos de la base. Y pasa justamente ahí en la cápsula interna. Los núcleos motores faciales pasan por la rodilla. Los núcleos motores del cuerpo, la mano, el brazo, la pierna, por el brazo posterior. Y esto tiene importancia, claro, porque la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la que estuvimos viendo, irriga la cápsula interna. Entonces, si se tapa la arteria cerebral media, si se tapa con un coágulo o se tapa con un trombo, ¿qué deja? La mitad del cuerpo sin circulación. Entonces se queda hemipléjico el paciente, queda la mitad del cuerpo sin poder moverla, ni el brazo ni la pierna. Y si toma la vía que está en la curva, que es la rodilla, no va a poder mover la cara. Por eso hay hemipléjicos que no mueven la mitad de la cara, la mitad del cuerpo y la mitad de la cara. Y hay otros que mueven la mitad, no pueden mover la mitad del cuerpo, pero la cara la pueden mover. Depende de dónde se tapó la arteria que irriga estas áreas. ¿Se entiende? Eso se llama cápsula interna. Yo creo que ya me parece. Bueno, ahí está. Entonces, un poquito lo que estábamos hablando, ven que acá tengo como una especie de, en la cápsula interna, en la rodilla, está pasando los músculos de la cara, los de la mímica, el par 7, el par 3, el par 4, lo que yo nombré recién, y en la parte posterior está pasando en la cápsula interna, en el brazo posterior, el movimiento del cuerpo, del cuello para abajo, o sea, esta área de aquí. Eso es lo que significaba básicamente la obstrucción de esta arteria, que es la arteria cerebral media, que en definitiva es la que tiene mayor expresión. Porque si se tapa una arteria cerebral anterior, me va a afectar quizás la memoria, me va a afectar la integración de algunos movimientos, pero no me va a dejar paralizado. En cambio, esta arteria, la cerebral media, sí me deja paralizado. Muy bien. Conclusión, ¿qué vimos hoy? Todo esto ya se los he enviado. ¿Qué vimos? Vimos los lóbulos, vimos las áreas de Brodmann, vimos las circunvoluciones, vimos todo lo que es la parte de integración de los lóbulos entre sí, y ya vimos circulación, porque justamente el doctor Luis Márquez va a hablar de circulación cerebral, porque los neurocirujanos viven de los tumores y de los aneurismas. Así que va a hablar mucho de circulación. Y más hacia abajo, yo ya fui entrando en el tema de la cápsula interna, que tiene que ver con la irrigación y con los núcleos. Pero es pregunta clásica de anatomía, cómo se conforma la cápsula interna, qué vías pasan por la cápsula interna. ¿De acuerdo? Entonces, el martes que viene, sí, confirmado, ya me avisó el doctor Márquez que va a estar. Y nada más, por la parte mía, profesor Barrobecchi, usted que este tema quiere decir algo, que siempre, este es un tema clásico de anatomía, les aviso. Solamente agregar un pequeño comentario. Todos los órganos de la anatomía, de la aparato, están siendo revisados por un punto de vista morfológico, psicológico, fisiológico, neurológico. Pero uno de los que más serios tiene el sistema nervioso. Y le dejo un interrogante, que si ustedes alguna vez lo consiguen dilucidar, le van a dar el premio Nobel para toda la vida. ¿Y sabe lo que se debe? Se ríen de esto porque ya saben. Es el descubrimiento de la vida social. No se sabe por qué motivo se descubre. Es el violento de la vida. Todas se descubren. Todas cruzan. Así que tienen para investigar. Pero son jóvenes, tienen por lo menos 60, 70 años. La única vía que no es cruzada es la vía auditiva, que va directo. Pero las demás, como dice el profesor, en algún lugar cruzan. Más arriba, más abajo, pero en algún lugar cruzan. Así que bueno. La olfatoria, muchos dicen, que hay un grupo que eligió la vía olfatoria, dicen que básicamente casi no cruzan. No es así. La vía olfatoria tiene 3 haces
uno lateral, uno interno y uno contralateral, o sea que cruza. El olfato va al otro lado también. Y la vía óptica también. La vía óptica No también. lateral, y O sea que en algún lugar cruzan. La única que no es cruzada es la vía, las vías cerebelosas son cruzadas también. ¿Por qué? No sé. Eso como lo dijo el profesor, no se conoce. Pero bueno, y hay muchas áreas que están permanentemente en revisión. ¿Y saben cómo saben los neurocirujanos, los neurólogos o los neurofisiólogos, cómo saben las áreas del cerebro? Esto va cambiando día a día porque aparece algo que se llama justamente irrigación del cerebro. Y lo que hacen es que el mapeo con los nuevos resonadores, donde aumenta, si yo hablo las zonas mías del habla, o sea, el área de Broca, el área 4, especialmente la parte inferior, aumenta la vascularización. En el momento que yo estoy usando esa área, se produce vasodilatación en esa área para aportar flujo ahí. Entonces, en los resonadores con color, en las nuevas resonancias, aumenta la vascularización. Entonces van empezando a identificar áreas y hay áreas que no se conoce por qué funcionan, que es donde están todas estas actualmente, el sistema límbico, y hay áreas que se están en pleno de estudio. Pero se estudia a través ahora del mapeo con la parte vascular. Eso es lo que se está usando actualmente. pueden encontrar también en algún libro de texto que diga área muda. ¿Qué muda? Área que no conocés. Esa es la realidad. No es que sea muda, hay que investigarla para ver qué es lo que nos va a decir. Hasta ahora no hemos podido lograrlo. Pero no es ningún área muda. Muy bien. Bueno, ahí está mostrando un poquito, Walter, está mostrando un poquito, ven, desde el punto de vista de los cortes tomográficos o de resonancia, en este caso son esquemas. Entonces, bueno, uno va viendo distintas áreas. Esto lo va a dar el doctor Márquez porque tiene una muy buena conferencia, muy linda, de lo que son las vías descendentes, o sea, las zonas, las vías de conducción. Él va a conectar un poco lo que yo di hoy, cómo hace para llegar. Yo un poco lo fui explicando, pero él lo va a demostrar mucho más importante cómo hacemos para mover un brazo, una pierna o al revés, cómo sentimos un brazo, una pierna. Ahí están viendo ustedes cómo se ven estructuras. Lo que se ve abajo y a la derecha de ustedes es el cerebelo, donde está puesto el cursor, es el cerebelo. En la parte posterior se ve el cerebelo. Ese espacio que está entre el cerebro y el cerebelo se llama tienda del cerebelo, que es lo que separa. Y ahí Walter está insistiendo. Eso lo va a ver el doctor Cortado y va a hablar del cerebelo. ¿Walter, ¿quiere mostrar algo más? Muy bien. Bueno, buena semana. Nos vemos el martes que viene.